iglesia, amado Dios, cada uno de los niños, cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos, Señor, tengamos ese corazón dispuesto a adorarte, Señor, y a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, y toma el control, Señor. Lo ponemos todos bajo tus pies. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, amado Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, amigos, hermanos, niños. Un versículo muy conocido, que es el corazón de nuestro evangelio. Aleluya. Juan 3:16. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 hasta el 19. Aleluya. Vamos a leer en el nombre de Jesús de la forma acostumbrada. Iniciamos la oración. Leemos todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Dios vino al mundo, hermano, en forma de hijo. Vino a salvarnos. Aleluya. A traernos un evangelio que tenemos la misión de expandirlo al mundo, a las almas que no lo conocen. Este culto es misionero, y vamos a estar orando, haciendo una oración especial por las misiones que hay en el mundo, por esta misión y por cada uno de nosotros, para que sea Dios dándonos más fuerza, más sabiduría, y llevar este evangelio, Señor, a cada lugar, a cada nación. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Dios Padre eterno, Padre celestial, Señor. En esta hora, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para interceder, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos escuchas y nos respondes, Señor. Te pedimos, Señor, por las misiones, Señor, que esta iglesia ha enviado, Señor, a los países, a los diferentes lugares, Señor, a predicar, Señor. Hay hombres y mujeres, Señor, que han emprendido esta misión, Señor. Padre Santo, llevando tu palabra, Señor, a las naciones, a las personas, a los perdidos, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en sus vidas, Señor, que obres en sus familias, Señor, que obres, bendito Dios, que obres, amado Dios, en cada país, Señor, y que en cada corazón haya cabida, Señor, esta palabra que sea escuchada, Señor, esta palabra que sea predicada, Señor. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes, Señor, también a cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor, para que nuestros corazones, Señor, haya la sabiduría, Señor, que tú quieres que nosotros tengamos, bendito Dios. Sabemos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso, y sabes darle a tus hijos lo que ellos necesitan, Señor. Pero sabemos también que tenemos que pedírtela, Señor, con un corazón contrito y humillado. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Demos un aplauso para nuestro Dios. Bendito Dios. Alabanzas, alabanzas. Bendito Dios. Bueno, hermanos, vamos a seguir orando. Vamos a hacer una oración muy especial. Sabemos que nuestro pastor, el hermano William, está viajando. Está en una misión internacional. Hay un evento en Europa, específicamente en España, y él va a estar predicando. Su iglesia, nuestra iglesia, vamos a interceder por él para que sea Dios usándolo de una manera especial, como siempre él lo ha usado. Iniciamos la oración, hermanos, por nuestro pastor. Bendito Padre eterno, bendito Padre celestial, Señor. Una vez más, bendito Dios, nos acercamos a ti, Señor. Sabemos que tú no te cansas de escucharnos, Señor.
porque tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amado, Señor, que nos escucha cada vez que tengamos necesidad, Señor. En esta hora intercedemos por nuestro hermano William, nuestro pastor, Señor, para que seas tú usándolo de una manera sabia, Señor, de una manera que tú siempre lo has acostumbrado a usarlo, bendito Dios, para que lleve este mensaje, esta predicación, este evangelio, Señor, a países, Señor, a gentes, Señor, que no conocen el evangelio, Señor. Oh bendito Dios, esta es una gran misión que tú les has encomendado hoy en este tiempo, bendito Dios, a Él. Te pedimos de una manera muy especial, Señor, para que seas usándolo, Señor, en cada evento, en cada actividad, Señor, en que Él se presente. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios, porque tú eres grande y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, bendito Dios. Hermano, vamos a estar escuchando, como es un culto misionero, el informe misionero. Aleluya. Pueden tomar asiento. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria al Señor. Bueno, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad. Saludamos también a los amigos. Bienvenidos a todos los que están por primera vez aquí en este lugar o tal vez nos visitan. Gracias por visitarnos. Nos alegra mucho tenerles en este lugar. Amén. Y también saludamos a los niños en esta mañana. A ver, los niños digan gloria a Dios. Amén. Qué bueno tenerles en esta mañana y todos nuestros hermanos, bienvenidos a este lugar. Bueno, hermanos, tenemos el informe de las misiones, tenemos el informe de la isla de Cuba. Cada mes, mis hermanos, amigos, nosotros recordamos las misiones, porque así como nosotros hemos recibido el regalo de la salvación, y así como Dios también tiene el regalo de la salvación para todos los amigos que están aquí, así nosotros queremos y el deseo de Dios es que este regalo lo reciban en todas partes. Así que hay hombres que se disponen y salen de sus lugares, de sus países, de sus casas y se van a estos lugares a predicar la palabra del Señor. Muchas veces en condiciones difíciles, muchas veces en lugares difíciles donde los gobiernos son difíciles, pero han entendido el mensaje, han entendido el llamado de Dios a llevar las misiones. Amén. Así que cuando usted, amigo que está aquí, escuche misión y vea todas estas banderas y usted dice bueno, ¿qué es lo que están celebrando hoy? Bueno, nosotros celebramos hoy que hay misión en el mundo, que hay evangelio, que hay buena noticia en el mundo y que este evangelio está haciendo cosas maravillosas en la vida de los corazones, de familias, de jóvenes, porque Dios transforma, amén. Dios hace cosas maravillosas. Así que mis hermanos, vamos a ver, niños, por favor, pongan mucha atención. El pastor siempre nos pide, por favor, que los niños vean lo que está sucediendo en otras partes. Así que niños, pongan mucho cuidado y también todos nosotros les invito para ver este video sobre las misiones en la isla de Cuba. A los que estamos aquí, en lo que hará en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Bien, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo le bendiga poderosamente. Aquí vamos un grupo de hermanos. Estamos en la provincia de Santiago de Cuba, en un municipio llamado Songolamaya. Y vamos un grupo de hermanos en estos momentos que han creído en el nombre de Jesús, en la revelación del nombre, y van a ser bautizados para la gloria del Señor Jesucristo. El Señor Jesús está haciendo obras maravillosas aquí en la provincia de Santiago, y le agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad preciosa de poder llevar el verdadero evangelio, y también que almas sean salvas recibiendo el bautismo en el nombre de Jesús, y también reconociendo a Jesucristo como único Dios y como Salvador. La paz de Cristo, mis amados hermanos, que el Señor le bendiga, y hay victoria en el nombre de Jesús. La obra de Dios continúa su avance en esta hermosa isla. Nos damos cuenta de cómo cada uno de los hermanos hace su parte y de manera esforzada continúan llevando las buenas nuevas de salvación. A nosotros nos corresponde desde aquí orar a favor de ellos para que el Señor Jesucristo respalde poderosamente su obra en esta isla, para que nuevas almas sean añadidas, para que las personas puedan recibir la libertad que el Señor Jesucristo ofrece. Por lo tanto, no nos cansemos, continuamos adelante sembrando las buenas nuevas de salvación, recordando que las misiones se hacen con las manos de los que ofrendan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que dijo consumado es, el velo del templo se rasgó, y dando señal que ahora todo el mundo tenía acceso a la presencia del Señor. Amén. Tú tienes acceso a la presencia del Señor. No es el pastor solamente, no son los hijos de los pastores. Aquí no hay sangre azul en este sentido, sino también que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la palabra del Señor. Yo no sé si tú invocas el nombre del Señor, pero tú estás en esa lista. Dios habla contigo a tu corazón. Amén. Dios llama y habla a tu corazón y a tu vida. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición, ¿verdad? A mí me emocionaba ver ese anciano que estaba siendo bautizado. Yo no sé si a usted le emociona, pero cada vez cuando vi este video y veía a ese anciano que era bautizado y esa oportunidad, y de verdad que Dios es un Dios de oportunidades. El evangelio es para todos, para niños, para jóvenes, para ancianos, para adultos, para ricos, para pobres, para feos, para bonitos, para todos, hermanos. El evangelio y la salvación es gratis porque Jesucristo pagó por ella en la cruz del Calvario para nosotros. Amén. Mis hermanos, la isla de Cuba no es fácil. Lo decía esta mañana en el culto de papiamento, hay muchas limitaciones con los gobiernos y yo creo que si a un misionero le dijeran que tiene que irse, vamos a decir, a algún país, de pronto ellos dirían, bueno, vámonos para alguna isla, un lugar, cierto, tranquilo, pero se necesita valentía para decir, yo voy a salir de mi país, voy a salir del lugar donde yo estoy tal vez tranquilo, en mi casa, tal vez cómodo, y decir, me voy para esta isla, porque hay una pasión en el corazón de estos misioneros. Hay algo que Dios ha colocado en el corazón de estos hombres y ellos sienten el amor y el dolor por las almas. Por eso es que se necesita hacer misión, hermanos. Y nosotros aquí en Aruba también somos misión. Amén. Qué bueno entenderlo, nosotros todos somos misión. Y si no tenemos en el corazón de Dios, nos tienen que doler las almas. Tenemos que amar, amén. Tenemos que amar las almas. Así, hermanos, que vamos a orar por la isla de Cuba.
No podemos, como decía esta mañana otra vez, ir hasta Cuba, ¿cierto que no? ¿O cuántos aquí sí pueden ir hasta Cuba? O sea, que tienen, que la economía dice, me voy para Cuba. Si usted tiene la forma, hermano, muy bueno, hágalo. Dígame, voy unos 15 días, en vez de irme de vacaciones, me voy a ir a predicar a la isla de Cuba. ¿Cierto? Sería maravilloso que se pudiera hacer eso. Pero como no podemos ir hasta esta isla, lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que fortalezca a estos misioneros, que bendiga su obra, que bendiga los hogares, que bendiga a los jóvenes, porque hay jóvenes que también están sirviendo en esta misión, que bendiga la alabanza. ¿Sí vieron? Hay hermanos que están allí también alabando y glorificando al Señor. Así que vamos a rogarle al Señor todos juntos con reverencia, niños. Vamos a decirle, Señor, bendice la misión en Cuba. Bendice, da fuerzas a todos estos misioneros. Sigue colocando en ellos tu Espíritu Santo para que se siga predicando tu palabra. Amén. Todos juntos vamos a orar. Señor Jesús. Oh Dios maravilloso, te agradecemos, Señor, porque hoy recibimos esta noticia, Señor. Podemos disfrutar, Señor, de la obra maravillosa que tú estás haciendo, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que de toda lengua, toda tribu, toda nación, de toda isla, Señor, un día nos reuniremos todos juntos, Señor, y alabaremos tu nombre, Dios maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por estos hombres que se disponen, estas personas que van a los campos, que caminan horas y horas para llevar el evangelio a una persona solamente, pero un alma, Señor, que necesita de ti, un alma, Señor, que tu palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, Señor. Hoy nos gozamos en esta mañana, Señor, por estos pecadores que han reconocido tu gracia, que han recibido tu salvación, Señor. Te pedimos que les bendigas, te pedimos que les fortalezcas, Señor, que les abras puertas, que les proveas, que hayan corazones generosos que puedan aportar para tu obra. Bendice, Señor Jesús, tu obra alrededor del mundo. Oh Dios, bendice los misioneros, bendice los jóvenes, bendice las familias, bendice la alabanza, provéeles, llénales de toda gracia, de todo amor, de toda misericordia. Llénales, Señor, de toda virtud tuya, Señor, de todo don maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, hoy vamos a ofrendar para las misiones. Nosotros somos misión, vamos a ofrendar, pero antes de ofrendar, los niños ofrendan en escuela dominical. Así que padres, si usted ya le dio su ofrenda a su niño, le felicito, y los que no le han dado su ofrenda, enséñele a su hijo a aportar para la obra de Dios. Y vamos a esperar que los niños salgan, solamente los adolescentes se van a quedar aquí a esperar, después de la alabanza salen los adolescentes, pero vamos a esperar que todos los niños salgan. Estos están esperando la canción. Dice, sin la canción no salimos. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo a mí me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical. Amén, amén. Hermanos, los adolescentes esperan un poquitico. No me dejen salir los adolescentes. Los adolescentes me esperan un poquitico, por favor. Éntramelos, por favor, otra vez. Saco Jesús a mí, espera su venida. Mi saco Jesús a mí, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no
ela vira mirão, ela pone mi pia para saber, ela risa-me sim, ela vira mirão, ela pone mi pia para saber. Mira aqui, com Senhor assim para nós, mira aqui, poderoso Deus está. Mira aqui, com Senhor assim para nós, mira aqui, poderoso Deus está. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la ganosa la ve. É muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, é muralha baixa, bom, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja.
Señor, el invencible, eres campeón, ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque soy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya, aleluya. Tenemos un Dios grande y maravilloso que nunca nos desampara, nunca nos va a desamparar. Santo Por en eso le las cantamos, Señor, en alturas, esta santo hora. aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, tú eres santo, amado Dios. Tú eres santo, te adoramos. Tú eres santo. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpea, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado de poder, autoridad, el cordero y el león reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo.
en esta mañana. El Cordero Y la iglesia dice: reinará, todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo Señor, tú eres santo, Señor, en todos los lugares, en los cielos, en la tierra y en toda la eternidad, Señor. Y tú volverás. Sabemos que tú volverás, amado Dios. Donde sé que te voy a encontrar, Aleluya. quiero habitar Aleluya. en tu intimidad. Donde sé que te voy Queremos a entrar en tu intimidad, encontrar. Dios. Queremos entrar Si dentro de tu ti, presencia Señor. conmigo no va, Presencia, Señor. yo no voy a ningún lugar, no Presencia, quiero queremos entrar, llegar, Dios. no voy a llegar. Dios, porque Si tu presencia es conmigo hermosa, no porque va, tu presencia es grande, yo no nuestra voy vida. a ningún Tu presencia lugar, en nuestras no vidas quiero hace, llegar, vivir, no amado Dios. voy a llegar, quiero No podemos ir a habitar en tu ningún lado. intimidad, Queremos estar en tu intimidad, Dios, donde sé que te voy a porque sabemos que encontrar. tú estás ahí. Quiero habitar en tu intimidad, Bendito Dios. donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria Hoy no podemos salir de inunde aquí. y no me voy hasta que suceda, hasta que tu Podemos salir gloria hoy de este lugar. inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Dios, Oh, bendito Dios. oh, Toca los corazones, Señor, sedientos de ti. Toca los corazones sedientos de ti. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor.
que es grata en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por hacerte sentir, amado Dios. Gracias, mi Dios maravilloso, mi Dios grande, mi Dios todopoderoso, mi Dios misericordioso, porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, Señor, por tu grata presencia en nuestras vidas, Señor. Un aplauso para nuestro Dios. No nos cansamos de adorarle, glorificarle y exaltarles. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a estar orando. Vamos a estar orando y aquí hay unas necesidades. Vamos a estar orando por nuestra hermana Chantal, que está quebrantada de salud. Por la niña Gabriela Orozco, que cumple 10 años. Por Álvaro, el hermano Álvaro está cumpliendo años. Vamos a estar orando por Camila y Alejandra, que van a viajar. Y vamos a estar orando por una hermana que está, Ibelce, que se encuentra quebrantada de salud, de la presión. Y sabemos que es un Dios maravilloso. Aleluya. Que Él obra en la necesidad, pero tenemos que poner un corazón dispuesto para que Él escuche estas oraciones. Aleluya. Iniciamos la oración por nuestros hermanos, por sus necesidades. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Bendito Dios Padre eterno. En tu nombre, Señor Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a ti, bendito Dios, para clamar, Señor, para pedirte, Señor, porque somos, Señor, necesitados de ti, bendito Dios. Por eso llegamos a ti, amado Dios. Ponemos delante de ti a nuestra hermana Chantal, Señor, que se encuentra quebrantada de salud, Señor. Sé tú restableciéndole, Señor, su salud. Sé tú levantándole, dándole nuevas fuerzas, Señor. Sé tú sanándolas en esta hora, bendito Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Chantal en esta hora es sana en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos por nuestras hermanas y amigos que tienen problemas de la presión, Señor. Son problemas del cuerpo, Señor. Pero tú obras también, bendito Dios, en todas las necesidades, ya sean espirituales, físicas, Señor. Porque tú eres todopoderoso, Señor. Tú todo lo puedes, Señor. Y en esta hora hacemos esta intercesión en el nombre de Jesús para que sea sana nuestra amiga, nuestra hermana que se encuentra enferma, bendito Dios. También pedimos por nuestra hermana Camila y nuestra hermana Alejandra que se van de viaje, Señor. Te pedimos que tomes el control, Señor, desde que salgan de aquí hasta que regresen, bendito Dios. Toma el control de las aeronaves, de todo lugar donde esté, de todo espacio, Señor. Quita todo lo malo, Señor, y bendícelas, Señor. Bendícelas y tráelas de vuelta, amado Dios. También pedimos por nuestro hermano Álvaro y nuestra hermana Gabriela, Señor, que cumplen años hoy. Te pedimos, Señor, que los bendigas, amado Dios, que le des muchos años más de vida y que los guíes, Señor. Guía al hermano Álvaro en el servicio a Dios. Guíale en su vida, guíale en su matrimonio, guíale en su trabajo, guíale en todo lo que tenga que ver con su vida, amado Dios. Y a nuestra niña Gabriela también, bendito Dios. Bendícela, Padre amado. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, bendito Dios. Vamos a estar orando, hermanos, por el predicador de la palabra. Invitamos al hermano Julio Molina, que es el predicador de nuestra palabra. Vamos a estar orando por él para que sea Dios usándolo de una manera especial, para que este mensaje llegue a los amigos, llegue a nuestros corazones. Bendito Dios. Bendito Dios y Padre eterno. Nos presentamos delante de ti una vez más, amado Dios, para que seas tú, Señor, usando a nuestro hermano Julio, bendito Dios. Úsalo, bendito Dios, de una manera especial, amado Dios. Que esta palabra que sea predicada llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras vidas, Señor, y haga fruto, bendito Dios. Frutos que den más fruto, amado Dios.
que obren en nuestras vidas, Señor, en nuestras vidas espirituales, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, porque en el nombre de Jesús hay victoria, porque en el nombre de Jesús, como es todopoderoso, tú todo lo puedes, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Hermano, predíquenos la palabra. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántas alabanzas hay para nuestro Dios? Gloria al Señor. Hermanos, pónganse en coma en sus sillas. Tengan la amabilidad, por favor. Gracias le damos al Señor por este nuevo día, lleno de sus bondades, de sus misericordias, de sus favores. Yo le doy gracias al hermano William por la oportunidad que me dio. Le doy gracias al Señor Jesucristo porque puso el sentir en nuestro hermano. Y aquí estamos, hermanos. Vamos a predicar, a ver qué Dios nos tiene para nosotros en esta preciosa mañana. Amén, hermanos. Es un día muy bonito, lleno de sol, aunque está haciendo calor, pero gracias al Señor por todo. Ahí sentados, hermanos, tengan la amabilidad. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Carta a los Romanos, capítulo 8. Unos textos que los conocemos. La tienen, hermano. Carta a los Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 28. Y vamos a leer hasta el final del capítulo, hermanos. Vamos a hacer la lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Perdón, hermanos, versículo 31 lo repito, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. O sea que leyendo estos textos bíblicos, hermanos, todo lo tenemos a nuestro favor. Todo lo tenemos a nuestro favor. Gloria al Señor Jesús.
Hoy yo quisiera, hermano, hablar sobre algo que es muy común entre las personas en estos tiempos, entre todos nosotros, que es el miedo. Gloria a Dios. Y mire, hermano, que dice así, que el miedo es un sentimiento de angustia que experimenta cuando hay un peligro o se piensa, bien sea real o bien sea irreal, pero el miedo está allí. Gloria al Señor Jesús. Así, hermano, que nosotros somos seres humanos y somos compuestos por emociones. Así que el miedo hace una parte de nuestras emociones y está allí. Gloria al Señor Jesucristo. Sería algo ilógico, hermanos, decir de que nosotros como creyentes no tuviéramos miedo. No. Dios me ha regalado un pensamiento, hermanos, y yo quisiera compartirlo con ustedes para que de una manera, hermanos, nosotros seamos fortalecidos. Porque es que también el miedo también puede ser un instrumento, hermano, que utiliza el enemigo de nuestras almas para así nosotros someternos o no hacer las cosas, hermanos, que Dios tiene destinada para que nosotros hagamos. Porque cada uno de los que estamos en este recinto, hermanos, los que sobre nosotros ha sido invocado el nombre del Señor Jesús, hay propósitos. Porque Dios en nosotros nos llamó con propósitos. Pero en muchas ocasiones, hermano, lo que es el sentimiento del miedo o la angustia hace que las personas pierdan la visión y más bien nos paremos y retrocedamos y no avancemos. Escuchaba yo ahorita a la hermana que decía que hablaba sobre la misión en Cuba y sobre las misiones, hermanos. Créanme, hermanos, que el mundo actual es un mundo lleno de miedo. Por donde usted lo mire, es un mundo lleno de miedo. Pero hay hombres y mujeres, hermanos, que se han levantado y han avanzado, hermanos, y Dios les ha permitido grandes victorias, muchas victorias. Gloria al Señor Jesucristo. Yo quisiera, hermano, compartir con ustedes aquí en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Gloria al Señor Jesús. Hay un problema, hermanos, y era que había un problema grande con el rey de Siria. Y el rey de Siria, hermanos, las intenciones del rey de Siria era ir en contra del rey de Judá. Gloria al Señor Jesús. Pero sabemos, hermanos, que el rey de Judá era un rey, hermanos, que venía, hermanos, de la descendencia de David. Dios le había prometido a David que siempre de su descendencia iba a haber un hombre que se sentara allí por los siglos de los siglos. El cumplimiento de los siglos se cumple, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos hombres, hermanos, venían cumpliendo la descendencia como Dios así lo tenía estipulado ante la ley. Gloria al Señor. Pero este rey de Siria, hermanos, quería acabar con el rey de Israel, con el rey de Judá. Había intentado por todas las formas de acabar, de eliminarlo. Pero resulta, hermanos, que había un hombre de Dios que se llamaba Eliseo. Gloria al Señor Jesucristo. Este hombre de Dios, hermanos, era el profeta de Dios. Así que todos los secretos que se hacían en lo interior, en peligro, en base al pueblo judío, hermanos, Dios a este hombre se los manifestaba. Así que este rey tuvo concilio, tuvo reunión en lo secreto, hermano, con sus generales, y la idea fue tenderles trampas para que el rey de Judá así pudiese caer en ellas, hermanos, y eliminarlo. Pero resulta que Dios en los secretos se lo hizo saber al profeta Eliseo.
Este rey no entendió estas situaciones, no las entendió. Entonces, el rey pensaba que dentro de su grupo de confianza habían informantes, pero a él le dijeron: no, mi rey, mira, lo que pasa es de que allá hay un hombre de Dios, que todo lo que tú hablas aquí, él se lo manifiesta a ese hombre allá, y por ende es el rey de Judá, hermanos, está protegido. Gloria al Señor Jesucristo. ¿No cree, hermanos, que es algo similar con nosotros los creyentes, hermanos? Que el Dios, que Jesucristo, que es nuestro gran Dios y Salvador, Él nos enseña, hermanos, cosas y nos advierte de peligros y nos dice amenazas, hermanos, que circundan nuestra vida, hermanos, para que nosotros también podamos estar pendientes así y nosotros nos alejemos y nuestras vidas puedan estar a salvo. Gloria al Señor Jesucristo. Así que el rey de Siria dijo: bueno, no hay ningún problema, preparen el ejército y vamos a traer a aquel hombre. Así que el ejército fue preparado y fueron a traer a Eliseo. Así que la misión ahora no era el rey de Siria, sino ir a llevar a Eliseo. Ese se convirtió en el objetivo del rey de Siria. Gloria al Señor Jesús. Así que llegó el rey de Siria, hermanos, a aquel lugar y rodeó toda la ciudad, la rodeó. Por la mañana, cuando salió Eliseo con su criado Jetri, la Biblia dice que toda la ciudad estaba rodeada. Y Jetri, hermanos, dentro de sí tuvo miedo. El versículo 15 del capítulo 6 dice: y él se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios entendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que vieras con ceguera a aquellos hombres. Hermanos, muchas veces pensamos que en nuestro diario caminar la vida de nosotros es solitaria, pero déjeme decirle que no, hermanos. Y muchas veces el pensar que nuestra vida es solitaria, hermanos, eso puede causar en nosotros miedos o angustias, porque llega la situación, llega la enfermedad, llega la escasez, llegan los problemas, llega el desempleo o infinidades de problemas, hermanos, que pueden rodear nuestra vida. Pero cuando nosotros, hermanos, cuando las personas ignoran en quién ha creído, hermanos, su corazón, su situación se puede tornar de una manera muy difícil. Porque Eliseo pudo obrar de una manera distinta, pero lo que nos enseñan las Escrituras es de que Eliseo oró. Así que el Dios de Eliseo es el Dios que alabamos hoy. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, no permitamos que el miedo invada nuestros corazones, ni invada nuestras mentes, ni que el miedo pueda venir, hermanos, a causar efectos negativos en la vida de nosotros. Siempre, hermanos, en nosotros tiene que haber, o debe de haber, hermanos, un reconocimiento en el Dios que nosotros hemos creído.
¿Tiene alabanzas para el Señor, hermanos? Gracias al Señor Jesucristo. En el libro de Daniel, todos conocemos esta lectura. Todos las hemos leído de cierta manera y pues nos maravillamos de ver la obra como Dios obró a favor de estos hombres, no solamente en Daniel, hermanos, porque lo que nos enseñan las Escrituras es que Daniel propuso en su corazón, y no solamente Daniel, sino que Daniel tenía 3 amigos. Y este grupo de jóvenes hermanos propuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, sino que el propósito de ellos, hermanos, era el buscar a su Dios en oraciones, en ruegos y en ayunos. Gloria al Señor Jesucristo. Así, hermanos, que Daniel y estos jóvenes estaban en una cultura que no era la de ellos. Estaban bajo unas enseñanzas que no eran la de ellos. Porque sabemos, hermanos, que Dios había enviado la ley a través de Moisés para su pueblo judío, para los israelitas. Así que estos jóvenes fueron guiados, fueron enseñados, fueron instruidos bajo la ley de Moisés. Y ellos sabían, hermanos, que en el cielo existía un Dios, que aunque ellos estuvieran en ese lugar, gloria al Señor Jesucristo, Dios les cuidaría, Dios les ayudaría, pero por un propósito que ellos tuvieron en su corazón, hermanos, el no contaminarse con la comida del rey. Gloria al Señor Jesús. Así, hermanos, que nosotros estamos viviendo en este mundo, pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Así que el mundo puede hacer lo que el mundo le parezca, pero usted y yo, hermanos, que somos hijos de Dios, el pueblo escogido del Señor, para nosotros no nos es permitido, hermanos, porque dentro de nosotros está el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que afirmó los mares, el Dios que hizo las galaxias, hermanos, está dentro de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Mira, hermano, que no dice las Escrituras que está a un lado. La Biblia nos enseña que está en nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Así, hermanos, que dentro de nosotros hay un temor reverente, hermanos, que ese temor reverente, que es el temor que pone Dios en nuestros corazones, a todos los que le amamos, hermanos, ese temor nos evita, hermanos, hacer cosas que pueden ser una locura. Gloria al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Nabucodonosor hizo una imagen muy grande. Y en su momento, hermanos, Nabucodonosor era el dueño soberano de toda la tierra. Él era la potencia mundial en su momento, hermanos. Así que la orden era que todos los pueblos, todas las naciones deberían inclinarse al oír la zampolla, al oír los instrumentos musicales para adorar a esta imagen. Todos los pueblos deberían venir y postrarse ante esa imagen. Pero había 3 jóvenes que habían propuesto en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, porque estos jóvenes sabían, hermanos, que el Dios del universo les guardaría y los socorrería y los libraría en las manos de aquel rey. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Hay alabanzas para el Señor? Allí en el libro de Daniel, en el capítulo 3 y el versículo 13, dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Hermanos, ese rey Nabucodonosor era el primer rey sobre la tierra.
y el rey al cual Dios le había entregado todos el dominio de toda la tierra. Usted sabe, hermano, que es estar delante de una persona de estas, como dice la Biblia, llena de ira y de enojo, porque no tenían, hermanos, en sus corazones el cumplir esta ordenanza que a él había dado. Usted sabe qué es eso, hermanos. Tal vez nosotros es difícil de entender porque no vivimos la situación, pero muchas veces, hermanos, estamos en situaciones muy difíciles. Hermanos que tienen problemas de pronto con documentos, hermanos que tienen de pronto problemas con la salud, están allí. La enfermedad, el mal está allí. Los documentos es una realidad, están allí. ¿Qué se hace en ese momento? La mala noticia de la mala situación, hermanos, porque cuando llegan estas cosas, hermanos, siempre el miedo trata de invadir todo nuestro ser y que nuestros pensamientos no fluyan. O sea, nuestros pensamientos se quedan estáticos. Lo único que uno piensa es lo que el mundo circular le puede enseñar. Pero recuerde, hermanos bautizados en el nombre de Jesús, tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios todopoderoso, hermanos, que tiene todo el poder y que Él nos ha dado grandísimas promesas, hermanos. Así que podemos tener toda la confianza en Dios. Por eso el texto bíblico que leíamos ahora, ¿quién nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Nada, hermanos, nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor un día, por amor a nosotros, Él se dio a sí mismo. Él no fue ordenado por nadie, Él le nació de sí mismo. O sea, su infinito amor por el ser humano lo llevó, hermanos, a despojarse de su trono de gloria, a humillarse, a venir a este mundo, hermanos, a ofrecerse en un sacrificio por nosotros. Entonces, ¿cómo una dificultad, un hambre, una desnudez puede hacer la separación entre ese amor y nosotros? Más bien, hermanos, en que los miedos y los temores invaden, hermanos, nuestros corazones, y eso no nos deja o no nos permite ver las cosas o las salidas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que entonces Nabucodonosor dijo: tráiganmelos acá, y él tiene una conversa con ellos. Dice: Mesab, Abednego y Abednego, habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Mesab, Mesed y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no lo haréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Aquí viene un reto. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero aquí viene, hermanos, la respuesta de tres jóvenes sabios. Mira, hermanos, Pablo se expresa o le habla a la iglesia de esta manera. Pablo es como él se identifica en sus cartas paulinas. Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo,
a los santos que están en tal iglesia. Así, hermano, que fuera de ser un siervo, Él nos incluye a nosotros o a la iglesia como santos. Sabemos, hermano, que la palabra santo es separado de, para el servicio de Dios. Así que le está hablando a hombres y mujeres, hermanos, que han sido llamados por Dios para un servicio. Gloria al Señor Jesucristo. Así que este hombre dice, mire, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y muchas veces se piensa, hermano, que si la muerte llega, es porque Dios nos abandonó. Y resulta que no es así. Pablo dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos. Así que estos jóvenes la tenían segura. Hermanos, la tenían, como dicen por ahí, clara. Gloria a Dios. Así que se pararon delante de este hombre, delante de este rey, y dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios. Mire, hermanos, cuando se pone a Dios por delante, las cosas cambian, hermanos. Las situaciones cambian, hermanos. Mira, hermanos, yo una vez tuve una situación difícil y cuando yo llegué delante de esas personas, a mí me dijeron, ¿usted tiene abogado? Yo le dije, sí, yo tengo un abogado. Me dijeron, ¿y cómo se llama su abogado? Yo le dije, Jesús. Ahí está mi esposa. Yo le dije, Jesús. Y el Señor seguía escribiendo, me decía así, ¿Jesús qué? Yo dije, Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, cuando yo le dije eso a ese señor no sabía qué hacer. De seguro, hermanos. Ese señor tartamudeaba. Ahí está mi esposa. Él tartamudeaba, él decía, sí, no, sí, bueno, yo, sí, sí. Sí, bueno, sí, está bien, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra que Dios da es una palabra de fortaleza. Las enseñanzas, hermanos, que el Señor permite que aquí se expongan son mensajes que vienen de parte de Dios para que su pueblo sea fortalecido, para que la fe sea fortalecida. Porque muchas veces se piensa, hermanos, sí, eso fue allá, esos jóvenes allá, y claro, y esa fue la situación que ellos vivieron, pero ¿quién nos dice que es así? ¿Me entiende, hermanos? Cuando el corazón está invadido de miedo, de temores, hermanos, sus pensamientos los llevan a trascender a cosas, hermanos, negativas y no permiten ver la gloria de Dios en la vida, hermanos, lo que Dios desea hacer en la vida de cada uno, hermanos. Pero estos hombres, estos jóvenes están en otra cultura, en un país, en un reino, hermano, que era el que predominaba sobre toda la tierra. Y le respondieron a este Dios que en su momento simplemente tenía un Dios y la estatua que él levantó a ese Dios para adorarle. Pero estos jóvenes, hermanos, su comportamiento, su actitud, hermanos, dejaron que la gloria de Dios, hermanos, se moviera y la gloria de Dios actuó, hermanos, actuó. Dice, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Hermanos, ¿quién se para delante de una persona con una autoridad de esas?
yo tengo un Dios que me puede librar. Yo sí le digo quién lo puede hacer. Un cristiano lleno de fe, lleno de Dios, que la palabra de Dios ha obrado en su corazón y no ha permitido que los miedos y los temores invadan su mente y su corazón. Se paran y hablan, sí, Señor, yo tengo un Dios que puede librarnos de tus manos, del fuego de horno ardiendo y de tu mano, oh Rey. Si no sepas, oh Rey, que si no servimos a tus dioses ni tampoco adoramos la estatua que has levantado, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesech y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces. Así que no estaba un rey muy feliz. Si lo tenía a una temperatura, mandó a que lo levasen 7 veces más de lo que estaba. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesech y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus mantos, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesech y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesech y Abednego, cayeron atados dentro del fuego de horno ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 atados dentro del fuego? Allí respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Iglesia de Aruba, no estamos solos. Iglesia de Aruba, Jesucristo pelea nuestras batallas. Iglesia de Aruba, Cristo viene pronto. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, en el versículo 29 ya hay un decreto de parte del rey. Dice: por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesech y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios, hermanos. Este Dios que adoramos, este Dios que bendecimos, este Dios que tiene cuidado de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Tiene alabanzas para el Señor, hermanos? En el libro de segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, hermanos, dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos los otros amonitas vinieron contra Josafat. Así que Josafat era el rey de turno que estaba sobre Judá. Y este hombre debía velar por el cuidado de su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Pero se presentó una situación. Dice aquí que se juntaron los hijos de Moab, de Amón y con ellos otros amonitas y vinieron contra Josafat, pero no vinieron a saludarle y a traerle buenas nuevas. Vinieron fue a declararle la guerra. Y no venían, hermanos, ustedes saben, hermanos, que en la antigüedad, cuando se declaraban las guerras, acababan con todo. Y lo que no, las mujeres que quedaban con vida, los niños se lo llevaban y eran esclavizados.
y los animales, las posesiones que se tenían, ellos entraban a poseerlas. Pero dice y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud. Así que permítanme, hermanos, hacerme un panorama. Yo veo este panorama, hermanos, y veo que viene mucha gente y bien armada, porque van, hermanos, en guerra. Y no es una sola nación. La Biblia dice que son varias naciones que se juntaron para hacer guerra contra Josafat. Así que Josafat está en su palacio y él no se imagina nada. Simplemente está en el palacio. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hasebón Tamar, que es en Gadi. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? El versículo 3 dice, entonces él tuvo temor. Hermano, no es para más, una gran multitud. No hay momento de preparar la situación de defensa. No hay momento. Esa gran multitud que viene, hermanos, vienen es con la intención de destruir, de dañar. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Josafat, hermanos, el mandato que Dios había dado a través de Moisés es que cada rey debería de tener una copia de este libro, para que su corazón no se enalteciese e hiciese las cosas, hermano, conforme Dios las ordenó. Gloria al Señor Jesús. Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad, hermanos? Así que como reyes y sacerdotes es una ordenanza, hermanos, tener una copia de esto. Bueno, tenemos la Biblia y tenemos los predicadores, tenemos la Biblia hablada. Gloria al Señor Jesús. Así que para los hermanos que no saben leer, hay muchas formas de estudiar las Escrituras. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, que Josafat, lo que primero pensó Josafat fue en la dedicación del templo de Salomón. Cuando Salomón, hermanos, dedicó el templo al Señor en el capítulo 6, la Biblia dice que Salomón hace una oración a Dios y le dice, Señor, si tu pueblo pecase y te dejase y se fuese en pos y viniera el saltín, la langosta y esto, tú les perdonarías. Bueno, en 2 de Crónicas capítulo 7, el versículo 14 es un texto que siempre nosotros leemos, pero es una respuesta a una oración que hizo un hombre en dedicación del templo y que Dios, esa dedicación, esa parte, hermanos, Dios la tenía presente. Porque déjenme decirle, hermanos, Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Gloria al Señor. Y por la fidelidad de Dios, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí, hermanos. La Biblia dice que había el texto bíblico, 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces un compromiso de Dios, hermanos. Cuando a Dios se le tiene en cuenta, hermanos, vea, es algo maravilloso, hermanos. Es algo grandioso, hermano, lo que nosotros tenemos. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice en versículo 4, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda
a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo: Jehová, Dios nuestro, de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder? ¿No hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú? Si empieza Josafat a hablar con Dios, a interceder. El versículo 11 dice: he aquí ellos no dan el pago, viniendo a robarle la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Y el versículo 14 dice: y estaba allí Hazariel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Iglesia de Aruba, y dijo el Señor: oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la mía. Hermanos de Aruba, Dios pelea nuestras batallas. No tengamos miedo ni temor, hermanos, porque el Dios de los cielos es grande y todopoderoso y cuida de su pueblo. Su palabra es fiel y verdadera. Gloria al Señor Jesucristo. Así, hermanos, que el miedo quiere invadir, pero siempre el miedo, hermanos, trae malos mensajeros. Gloria al Señor Jesucristo. A ver cuál va a ser la reacción de uno. Gloria a Dios. Pero hemos podido ver, hermanos, a lo largo de estos hombres, hermanos, que ellos nunca retrocedieron. La hermana Sandra hablaba ahora sobre lo que eran las misiones. Hermanos, estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Es un país, hermanos, que aunque todo el mundo diga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, por donde uno pasa, hermanos, pero créanme, hermanos, que a los hijos de Jesucristo, los bautizados en el nombre de Jesús, se podrán levantar muchas cosas, pero es que, hermanos, tenemos al Dios que ha vencido, hermanos, lo que nos enseñaba el texto bíblico. Así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor Jesús. No sé, hermano, ahorita al tú salir de este lugar, gloria a Dios, ¿qué te puedes encontrar? ¿Qué situación puedes hallar? Pero sí te puedo decir en el nombre de Jesús que el Dios que nos ha permitido esta palabra en este día, que el Dios que hizo este día, Él tiene cuidado de nosotros. Aunque se presente la situación, aunque venga la mala noticia, Jesucristo es el que pelea en nuestras batallas. Eso fue en la antigüedad, hermanos. Ahora quiero hablarle de dos personajes en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús fue apresado y llevado ante el concilio. Y en el tiempo de Jesús, hermanos, eso hubo una conmoción. Los judíos no aceptaron a Jesús y ellos daban cómo quitarle la vida, cómo crucificarle, cómo apartarlo. Gloria al Señor Jesucristo. Pero Jesús se hizo de 12 hombres, 12 discípulos, hermanos, al cual el Señor instruyó, al cual el Señor mandó y al cual el Señor enseñó. Gloria al Señor Jesús.
Llegó la situación difícil. Jesucristo es puesto en prisión, es crucificado. Gloria al Señor Jesús. Y su cuerpo fue puesto en una tumba. Gloria a Dios. Pero sus discípulos, estos hombres los cuales Dios les había enseñado, les había capacitado y les había enviado, ¿dónde estaban? ¿Qué era de la vida de ellos? Bueno, aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, dice las Escrituras: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían miedo de los judíos. Así que, hermanos, el miedo es una emoción. Pero aquí dice las Escrituras que Cristo entró, estando la puerta cerrada, y se encontró a un hombre, a unos hombres encerrados con miedo. Dice las Escrituras. Y en el versículo 20 dice: cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz con vosotros. Mire que Dios les dice 2 veces: paz con vosotros. Así que la paz, hermanos, en medio de las tormentas, las hallamos en Cristo Jesús. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que la fortaleza de nosotros, hermanos, el Espíritu Santo de nuestro Dios. La Biblia dice que los discípulos iban predicando las Sagradas Escrituras. En el libro de los Hechos, capítulo 4, hermanos, hay un acontecimiento. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Así que estos hombres, hermanos, los mismos que tenían miedo allá, ahora lo vemos aquí. Dice: y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Así que no fue cualquier grupo de personas, era la nata y crema que estaba allí. Los principales sacerdotes, los saduceos y los escribas. Era lo mejor del pueblo que estaba allí, y vinieron, fue a Pedro y a Juan. Dice: y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre eterno, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Así, hermanos, que allá tenían miedo, y acá vemos estos mismos hombres hablando con denuedo delante de la nata y crema de la sociedad en ese entonces. Hermanos,
debemos llenarnos del poder de Dios. El Espíritu Santo gobierne nuestras vidas para que todos nuestros miedos y nuestros temores sean echados fuera. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Para cuando llegue la situación difícil, hermanos, podamos entender y buscar solamente en Jesucristo la consolación, hermanos, y que nuestras vidas pueden seguir en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy Dios nos ha regalado, hermanos, un mensaje de fortaleza. No sé, hermanos, qué dificultad pueda estar pasando o esta semana que entremos, no lo sé, hermanos. Pero sí, hermanos, hemos visto a través de las Sagradas Escrituras que hombres tuvieron dificultades muy difíciles, pero ellos buscaron la presencia de Dios. No se doblegaron, hermanos, ante las situaciones. Ellos sabían que había un Dios que era sobre todas las cosas, que este Dios era el que gobernaba y que este mismo Dios podía librarlos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Yo creo que Dios ha hablado a nuestra vida, ¿verdad? Tenemos un Dios, y no podríamos decir un Dios, al único Dios verdadero, el único que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas, por el cual estamos nosotros aquí en esta mañana, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Dios es bueno y siempre nos está ayudando para que nosotros de pronto dejemos a un lado los temores, porque sí que llegan los temores. A lo largo de la historia vemos, como enseñaba el hermano, hombres que tuvieron miedo, pero a algunos de ellos el Señor tuvo que amonestarles y decirles: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? ¿Verdad? Y glorificar Él su nombre en medio de las necesidades. Así que Dios permite esos momentos para glorificar su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Aquel que vino a salvarme. Aleluya. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, estimó su linaje al morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos de Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crea que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Él es
así goza Jesús. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, 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 santo. Amén, amén. Gloria al Señor. Él es merecedor de alabanza, ¿verdad?